Todo estaba listo para la firma. El notario colocó el contrato sobre la mesa, el vendedor sonrió satisfecho y los empleados de la inmobiliaria comenzaron a felicitar discretamente a Daniel por la compra de una de las casas más hermosas de la ciudad. Solo faltaba una firma para que el sueño de toda una vida se hiciera realidad. Pero, justo cuando tomó el bolígrafo, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Abrió el mensaje sin imaginar que aquellas pocas palabras cambiarían su destino para siempre. No firmes. Esa casa perteneció a tu familia. Tus padres te han ocultado un secreto durante 30 años. Si firmas ahora, será demasiado tarde. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Levantó la vista lentamente hacia la antigua casa de fachada blanca y ventanas de madera. Por primera vez dejó de verla como un regalo perfecto y comenzó a preguntarse qué clase de verdad podía esconder aquel lugar. Desde pequeño, Daniel había visto a sus padres sacrificarlo todo por él. Su padre, Ernesto, salía de casa antes del amanecer para trabajar como albañil y muchas veces regresaba cuando ya era de noche, cubierto de polvo y con las manos llenas de grietas. Su madre, Clara, limpiaba oficinas, cocinaba para otras familias y aceptaba cualquier trabajo que les permitiera pagar las cuentas. Nunca tuvieron una casa propia. Vivieron durante años alquilando pequeños apartamentos donde el techo goteaba cuando llovía y las paredes apenas protegían del frío. A pesar de las dificultades, sus padres jamás perdieron la esperanza. Cada domingo caminaban por distintos barrios mirando casas que nunca podrían comprar. Clara siempre se detenía frente a las viviendas antiguas con jardines amplios y decía sonriendo que algún día vivirían en un lugar parecido. Daniel escuchaba aquellas palabras siendo un niño y, aunque parecían un sueño imposible, las guardó en lo más profundo de su corazón. Con el paso del tiempo, estudió gracias a becas, trabajó mientras asistía a la universidad y poco a poco logró construir una exitosa empresa tecnológica. Fueron años de esfuerzo, noches sin dormir y decisiones difíciles, pero finalmente alcanzó una estabilidad económica que jamás imaginó cuando era niño. Entonces tomó una decisión que llevaba años esperando. Compraría la casa perfecta para sus padres. No sería cualquier vivienda. Tenía que ser exactamente como la que su madre describía en sus historias, una casa antigua, elegante, rodeada de árboles y con un gran jardín donde su padre pudiera cultivar flores y verduras durante la jubilación. Después de varios meses buscando, encontró una propiedad que parecía salida de aquellos recuerdos infantiles. Era una mansión antigua restaurada con enorme cuidado. Tenía paredes blancas, balcones de hierro forjado, una amplia terraza y, frente a la entrada principal, un enorme roble que parecía llevar allí más de un siglo. En cuanto cruzó la puerta sintió una extraña sensación de familiaridad que no supo explicar. Como si ya hubiera estado allí. Pensó que era solo la emoción. Sin dudarlo, hizo una oferta. El vendedor aceptó inmediatamente. Todo parecía perfecto. Daniel decidió mantener la compra en secreto para sorprender a sus padres el día de la firma. Aquella mañana los recogió temprano. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara con curiosidad. Es una sorpresa. Ernesto sonrió. Espero que no sea otro de esos restaurantes elegantes donde no sé usar los cubiertos. Los tres rieron durante el camino. Daniel disfrutaba viendo felices a sus padres. Sentía que, por fin, podía devolverles una pequeña parte de todo lo que habían hecho por él. Cuando el automóvil dobló la última curva y la casa apareció frente a ellos, ocurrió algo completamente inesperado. El silencio llenó el vehículo. Clara dejó de sonreír. Su respiración comenzó a acelerarse. Ernesto sujetó con fuerza el asiento. Los ojos de ambos quedaron completamente fijos en la fachada. Daniel esperaba lágrimas de felicidad. Pero lo que vio fue miedo. Un miedo profundo, casi imposible de ocultar. ¿Qué sucede?, preguntó confundido. Su madre tardó varios segundos en responder. Nada, solo, no esperaba verla. Aquella respuesta no tenía sentido. ¿Cómo podía esperar verla, si jamás les había hablado de esa casa? Daniel observó a su padre. Ernesto evitó mirarlo. Permanecía inmóvil contemplando el viejo roble del jardín como si estuviera viendo un fantasma. Al bajar del automóvil, Clara caminó lentamente hacia la entrada. Rozó con la punta de los dedos una de las columnas del porche. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No eran lágrimas de emoción. Eran lágrimas cargadas de un dolor antiguo. Daniel sintió que algo no encajaba.
Intentó convencerse de que la sorpresa simplemente había sido demasiado intensa, pero cuanto más observaba a sus padres, más evidente resultaba que ambos escondían algo. Entraron en la casa acompañados por el agente inmobiliario. Mientras éste explicaba las características de la propiedad, Ernesto permanecía completamente distraído. Miraba cada habitación con una expresión extraña, como si recordara exactamente dónde estaba cada puerta, cada ventana, cada escalera. Incluso señaló automáticamente un pequeño armario oculto bajo la escalera antes de que el agente mencionara su existencia. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo podía saber que aquel armario estaba allí? Nadie se lo había mostrado. El vendedor tampoco pareció notarlo. Continuó hablando sobre las recientes renovaciones mientras Clara recorría lentamente el salón principal. De pronto se detuvo frente a una pared vacía. Levantó la mano temblando. Aquí había un cuadro. Susurró aquellas palabras sin darse cuenta de que todos la habían escuchado. El agente inmobiliario respondió confundido. No tengo información sobre ningún cuadro. Clara bajó inmediatamente la mirada. Perdón, debí imaginarlo. Daniel sintió un nudo en el estómago. Las preguntas comenzaban a multiplicarse. ¿Por qué sus padres parecían conocer aquella casa mejor que el propio vendedor? ¿Quién les había hablado de ese lugar? ¿Y por qué intentaban ocultarlo? Instantes después todos se dirigieron a la sala donde los esperaba el notario. Los documentos estaban preparados, solo faltaba una firma. Daniel tomó el bolígrafo. Entonces su teléfono vibró, sacó el móvil casi por instinto. Leyó el mensaje anónimo una segunda vez. Después levantó lentamente la vista hacia sus padres. Ellos también parecían haber comprendido que algo estaba a punto de salir a la luz. Y, por primera vez en toda su vida, Daniel sintió que las personas en quienes más confiaba podían haberle ocultado una verdad capaz de destruir todo aquello que creía conocer sobre su propia familia. La puerta del sótano se abrió con un largo crujido que rompió el silencio de la casa. Una corriente de aire frío recorrió el pasillo y apagó por un instante la luz de la bombilla que colgaba del techo. Daniel bajó lentamente los escalones de madera, guiándose con la linterna de su teléfono. En el último peldaño encontró una vieja caja metálica cubierta por una gruesa capa de polvo. Sobre la tapa había una inscripción apenas visible: Familia Ortega, el apellido de su padre. Con el corazón latiendo con fuerza, levantó la tapa. Dentro había fotografías antiguas, una escritura amarillenta y una carta sellada. Cuando rompió el sobre y comenzó a leer, comprendió que el mensaje anónimo decía la verdad. Aquella casa no era solo un regalo para sus padres. Era el escenario del secreto más doloroso que habían escondido durante más de 30 años. Daniel respiró profundamente antes de continuar leyendo. La carta estaba escrita con una caligrafía firme, aunque el paso del tiempo había desgastado la tinta. Las primeras líneas estaban dirigidas a quien algún día encontrara aquellos documentos. Si estás leyendo esto, significa que la verdad ha sobrevivido más que nosotros. Nunca vendimos esta casa por voluntad propia. Nos la arrebataron. Daniel sintió un escalofrío. Miró nuevamente las viejas fotografías. En una de ellas aparecía un hombre muy parecido a su padre cuando era joven, de pie junto al enorme roble del jardín. A su lado había una mujer sonriente sosteniendo a un niño de pocos años. No podía distinguir bien el rostro del pequeño, pero algo en aquella imagen le resultaba inquietantemente familiar. Guardó todo en una carpeta y salió del sótano antes de que alguien notara su ausencia. Al regresar al salón, el notario seguía esperando. ¿Está todo bien, señor Daniel?, preguntó con cortesía. Daniel sonrió con dificultad. Necesito unos minutos más. El vendedor comenzó a mostrar cierta impaciencia, pero aceptó esperar. Daniel buscó a sus padres en el jardín. Los encontró sentados en un viejo banco de piedra, sin intercambiar una sola palabra. Se acercó lentamente. Necesito que me expliquen algo. Ernesto levantó la mirada. Su expresión cambió apenas vio la carpeta que Daniel llevaba entre las manos. Clara perdió el color del rostro. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó casi en un susurro. En el sótano. Ninguno respondió. El silencio fue mucho más revelador que cualquier explicación. Daniel sacó una de las fotografías. «¿Eres tú?». Ernesto observó la imagen durante varios segundos. Finalmente cerró los ojos. «Sí,
Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces ustedes ya conocían esta casa. Su madre comenzó a llorar. Ernesto respiró profundamente antes de hablar. Vivimos aquí hace muchos años. Daniel quedó completamente inmóvil. Durante toda su infancia jamás había escuchado mencionar aquella vivienda. Ni una sola vez. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Clara bajó la cabeza. Porque queríamos olvidar. Pero Daniel ya no estaba dispuesto a aceptar respuestas incompletas. Abrió la carta y comenzó a leer en voz alta. En ella, su abuelo relataba cómo un hombre en quien confiaba había manipulado documentos y aprovechado una grave crisis económica para quedarse ilegalmente con la propiedad. Había prometido ayudar a la familia. En lugar de eso, los dejó sin hogar. Ernesto apretó los puños. Mi padre luchó durante años para recuperarla. Vendió todo lo que tenía, contrató abogados, pero nunca pudo demostrar el fraude. Daniel observó a su padre con una mezcla de tristeza y desconcierto. ¿Y por qué esconderlo de mí? Ernesto tardó varios segundos en responder. Porque no quería que crecieras con odio. Aquellas palabras golpearon a Daniel con fuerza. Durante toda su vida creyó que la pobreza había sido simplemente una mala racha. Ahora descubría que detrás existía una traición que había cambiado el destino de toda la familia. En ese momento, una voz interrumpió la conversación. Sabía que algún día regresarían. Los tres voltearon sorprendidos. Era una anciana que observaba desde la cerca de la propiedad. Caminaba lentamente apoyándose en un bastón. Cuando estuvo más cerca, sonrió con tristeza. Ernesto, hace mucho que no te veía. Ernesto abrió los ojos con sorpresa. Doña Elena. La mujer asintió. Daniel comprendió inmediatamente que ella había vivido allí durante décadas. Doña Elena miró fijamente a Daniel. Tú debes ser su hijo. Daniel asintió. Usted conoce esta historia. La anciana suspiró profundamente. La conozco mejor que nadie. Contó que había sido vecina de la familia desde mucho antes de que ocurriera el desalojo. Recordaba perfectamente el día en que varios hombres llegaron con documentos aparentemente legales y obligaron a los abuelos de Daniel a abandonar la casa. Muchos vecinos sospechaban que todo había sido un fraude, pero nadie tuvo pruebas suficientes para detenerlos. Todos sentimos miedo, confesó con la voz quebrada. Nadie quiso enfrentarse a personas tan poderosas. Daniel recordó entonces el mensaje anónimo. Miró a la anciana. Fue usted quien me escribió. Ella sonrió levemente. Sí, sacó un teléfono antiguo del bolsillo de su abrigo. Cuando vi tu apellido en el cartel de la inmobiliaria entendí quién eras. No podía permitir que compraras esta casa sin conocer la verdad. Daniel sintió un profundo agradecimiento. Si hubiera firmado unos minutos antes, jamás habría descubierto el pasado de su familia. Pero aún había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién fue el hombre que les robó la casa? Doña Elena dejó de sonreír. Su expresión se volvió seria. Miró hacia la ventana del segundo piso. Luego bajó la voz. El hombre que organizó todo nunca actuó solo. Había alguien mucho más poderoso detrás de él. Alguien que todavía conserva documentos que podrían demostrar toda la verdad. Daniel sintió que un nuevo misterio acababa de comenzar. Pensó que había descubierto el secreto más doloroso de su familia. Pero, en realidad, solo había encontrado la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. Y mientras volvía la mirada hacia la antigua casa, tuvo la inquietante sensación de que alguien los observaba desde una de las ventanas del piso superior. Justo cuando Daniel creyó que todas las respuestas estaban frente a él, una camioneta negra se detuvo lentamente frente a la casa. De ella descendió un hombre de cabello gris, impecablemente vestido, con un maletín de cuero en la mano. Caminó con una seguridad inquietante hasta el jardín y, antes de que alguien pudiera decir una palabra, miró fijamente a Ernesto y pronunció una frase que hizo que el rostro del anciano perdiera todo color. No debieron volver. Hay verdades que deberían permanecer enterradas. Daniel comprendió en ese instante que el verdadero responsable de la tragedia de su familia no era solo un recuerdo del pasado. Estaba allí, frente a ellos. El silencio fue absoluto. Doña Elena dio un paso atrás al reconocer al visitante. «Es él», susurró con la voz temblorosa. Daniel se colocó delante de sus padres por instinto. «¿Quién es usted?». El hombre sonrió con una calma que resultaba incómoda. «Mi nombre es Ricardo Salvatierra. Hace muchos años trabajé para el hombre que administraba esta propiedad». Ernesto apretó los puños. «No trabajabas para él.
Eras quien falsificaba los documentos. Ricardo no respondió de inmediato. En lugar de negarlo, observó la casa como si recordara tiempos mejores. Han pasado más de 30 años. Pensé que nadie volvería a hacer preguntas. Daniel sintió crecer la rabia. Mi abuelo perdió todo por culpa de ustedes. Ricardo bajó lentamente la mirada. No toda la historia es como ustedes creen. Aquellas palabras sorprendieron incluso a doña Elena. Daniel respiró hondo. Entonces cuéntela. Ricardo abrió el maletín y sacó una carpeta muy antigua. Las hojas estaban amarillentas, pero los sellos oficiales seguían siendo perfectamente visibles. Cuando ocurrió el fraude, yo era un joven asistente legal. Mi jefe me ordenó preparar documentos falsos para quedarse con varias propiedades. Si me negaba, amenazó con destruir a mi familia. Fui cobarde, y obedecí. Ernesto lo miró con una mezcla de furia y tristeza. Por tu cobardía perdimos nuestro hogar. Ricardo asintió sin intentar defenderse. Lo sé, he cargado con esa culpa todos estos años. Abrió la carpeta y entregó varios documentos a Daniel. Entre ellos había copias de contratos originales, declaraciones firmadas y una carta escrita por el verdadero responsable del fraude antes de morir. En esa carta confesaba que había utilizado empresas ficticias para apropiarse ilegalmente de decenas de viviendas, incluida la de la familia Ortega. Daniel leyó cada página con atención. Aquellas pruebas eran mucho más sólidas que cualquier rumor. Por primera vez existía la posibilidad real de demostrar lo ocurrido. ¿Por qué traer esto ahora?, preguntó Daniel. Ricardo levantó la vista. Porque estoy enfermo. Los médicos dicen que me queda poco tiempo. No quiero irme de este mundo llevando este pecado conmigo. El hombre dejó el maletín sobre el banco del jardín y dio un paso atrás. Estas pruebas siempre les pertenecieron. Ernesto permaneció inmóvil. Durante décadas había imaginado ese momento cientos de veces. Pensó que, si algún día encontraba al responsable, sentiría satisfacción. Sin embargo, solo sentía un profundo cansancio. Miró a Daniel. Hijo, durante muchos años viví consumido por el deseo de recuperar esta casa. Pero el odio me robó más tiempo que el propio fraude. Daniel comprendió que aquellas palabras nacían de una vida entera de sufrimiento. Tomó la mano de su padre. Ya no estamos solos. Con la ayuda de un abogado especializado, presentaron toda la documentación ante las autoridades. La investigación fue reabierta y tras varios meses de análisis, los peritos confirmaron que las firmas originales habían sido falsificadas y que la transferencia de la propiedad nunca debió tener validez legal. El juez declaró nulos los antiguos documentos fraudulentos. La sentencia reconoció oficialmente que la familia Ortega había sido víctima de un despojo ilegal. La noticia apareció en periódicos y noticieros locales como un caso histórico de justicia tardía. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó después. Los actuales propietarios, al conocer toda la verdad, aceptaron llegar a un acuerdo sin iniciar una larga batalla judicial. Comprendieron que también habían sido engañados al comprar una propiedad con un pasado oculto. Gracias a ese acuerdo, la casa regresó finalmente a la familia. El día en que recibieron las llaves, Clara caminó lentamente hasta el viejo roble. Apoyó la mano sobre su tronco y cerró los ojos. Pensé que nunca volvería a verlo. Ernesto sonrió por primera vez desde que comenzó toda aquella historia. Pero Daniel tenía preparada una última sorpresa. En lugar de convertir la casa en una mansión privada, decidió restaurarla respetando cada rincón que guardaba la memoria de su familia. Una parte de la vivienda fue destinada a un pequeño centro comunitario donde familias de escasos recursos podrían recibir asesoría legal gratuita para evitar perder sus hogares por fraudes similares. Nadie debería pasar por lo que nosotros vivimos, dijo durante la inauguración. Vecinos de todas las edades asistieron al evento. Doña Elena fue la encargada de cortar la cinta inaugural. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la casa nuevamente llena de vida. Ricardo también asistió, manteniéndose discretamente al fondo. Cuando terminó la ceremonia, se acercó a Ernesto. Sé que no merezco tu perdón. Ernesto guardó silencio unos segundos. No puedo cambiar el pasado. Pero tampoco quiero seguir siendo prisionero de él. Le extendió la mano. Ricardo rompió a llorar. No porque creyera haber borrado su culpa, sino porque comprendió que el perdón era un regalo inmensamente más valioso que cualquier propiedad.
Al caer la tarde, Daniel observó a sus padres sentados en la terraza, riendo como hacía años no lo hacían. El jardín estaba lleno de flores nuevas y el viejo roble seguía firme como un guardián silencioso de la historia familiar. Entonces entendió que el verdadero hogar nunca había sido únicamente aquella casa. Era la fuerza para mantenerse unidos cuando todo parecía perdido, el valor para enfrentar una verdad dolorosa y la decisión de transformar una tragedia en esperanza para otros. Porque algunas herencias no se reciben en dinero ni en escrituras. Se construyen con sacrificio, honestidad y amor. Y aunque la verdad haya tardado 30 años en salir a la luz, cuando finalmente lo hizo, no solo devolvió una casa a sus legítimos dueños, también devolvió la paz, la dignidad y el futuro de toda una familia.